Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Rosbrief TV. El tema de hoy, storytelling. Desde siempre los seres humanos hemos contado historias, pero algo cambió. Está muy de moda lo que es el término storytelling. Entonces vamos a platicar sobre eso para entender más a fondo sobre este tema. Y como siempre, tengo un panel de lujo. Como siempre, tengo a mis expertos que nos van a aclarar todas sus dudas. Estamos grabando desde la Universidad de la Comunicación. Recuerden que nos pueden hacer sus preguntas. Ustedes son parte del programa. Nos pueden escribir, comentar y unirse a la conversación. Bueno, voy a presentar a mis invitados del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Bien. Pues bueno, tenemos de mi lado derecho Alfredo Alquicira, mejor conocido como el Rey. ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, más bien. Luis Villalobos, ¿cómo estás? Va a ser interesante tu punto de vista en este tema. En medio. O sea, vas a estar en medio. O sea, va a ser interesante porque, pues bueno, ustedes vienen del lado publicitario y tú vienes más del lado de dirección, del lado de producción, de contar historias desde otro lado. Exacto. ¿No? Entonces va a ser bastante interesante. Pana, ¿cómo estás, querido Bien, Pana? bien, gracias. Bienvenido, hasta que se me hizo que vinieras. Ay, sí. Es que cada vez se van volviendo muy famosos y cuesta trabajo Sí, luego claro. traerlos y es difícil, pero aquí los tenemos. Pues vamos a comenzar con la pregunta de cajón. ¿Qué es el storytelling? Vamos de ahí, nos vamos subiendo y nos vamos profundizando en el tema. Pana. Muy buena pregunta. Creo que ya hoy en día hay muy poca gente que sepa, güey. Se usa tanto la palabra. Claro. Todo el mundo habla del storytelling como que es la nueva onda en la publicidad, cuando la verdad las cosas es que, pues, es una de las cosas más antiguas que tenemos, ¿no? Ahora sí que como civilización, que es, pues, todo el mundo quiere oír una historia. Claro. Que te cautive, que te haga ir hacia otro lado, que te haga pensar incluso, ¿no? Sobre algo. Entonces creo que al final del día estamos hablando de algo que estamos acostumbrados desde los primeros libros, y es una muy buena historia puesta en un lugar y que todo el mundo quiere hablar de ella y compartir, ¿no? Pues lo dijiste al inicio en la introducción del programa, por definición es la actividad social y cultural de contar historias, ¿no? Como lo dijo Pana, es base de las civilizaciones para darnos información, para darnos entretenimiento, para darnos aviso. Siempre los seres humanos hemos contado historias, y cuando no teníamos lenguaje verbal, pintábamos paredes, ¿no? O dejábamos símbolos, o dejábamos avisos, dejábamos cosas. Pero al final es una historia. Al final es, aquí pasa algo, aquí pasó algo. En estas cuevas estuvieron estas personas haciendo estas actividades, ¿no? Todo el mundo quiere contar una historia, todo el mundo quiere escuchar una historia. Claro. Luis. Pues sí, un poco de storytelling. Creo que es una palabra, como dice el Pana, medio que hay que resignificar, porque depende del medio y a quien se lo preguntes te va a contestar a una cuestión distinta, ¿no? Yo vengo de un mundo cinematográfico y para mí storytelling es algo, para un escritor es otra cosa, para un fotógrafo es otra cosa, pero sí es lo más antiguo y es lo básico de la comunicación. Y lo básico de la comunicación es un lenguaje, y entonces hay muchos lenguajes. El lenguaje de escribir una historia, de contar una historia con imágenes o con imágenes fijas en movimiento o auditivamente. Hay un montón de cosas para contar. Para contar una historia, y el storytelling. Ahora creo que el storytelling a nivel de mercadotecnia tiene otra definición, ¿no? Y eso es muy interesante porque ¿qué definición tiene del lado del marketing o la publicidad? O sea, creo que todos los seres humanos todos los días contamos historias como personas. O sea, todo el día estamos generando una historia y estamos contando una historia cada segundo que pasa en nuestra vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vuelve, si es algo que lo tenemos desde siempre, por qué se vuelve hoy tan relevante? O sea, cuando no es un término nuevo. No, a ver, yo creo que pasa en marketing. Hay estas euforias de términos, oye, que a veces dan risa, ¿no? Bueno, es que ya todo es no, entonces social, ahora, claro, entonces ahora marketing, es no sé qué marketing, todo no, es... Sí, pero a ver, creo que sí hay una realidad, y es que lo digital nos vino a cambiar una cantidad de cosas que ahora se pueden hacer y antes no. O sea, la verdad es que hoy en día ya la gente puede contar historias
ellos mismos, si quieren, en su muro o en donde sea. Entonces, obviamente, ya hay más tiempo. Antes, para hacer una historia, todos recordamos que tenía 20 segundos o 7 segundos en un billboard. Y era súper difícil, ¿ves? Ahora ya tienes un montón de espacios y de tiempo para hacerlo. Y entonces creo que ahí es donde está cobrando más relevancia el storytelling como, wow, es lo más... Bueno, es que es lo que siempre hemos querido hacer, nada más que ahora hay más posibilidades, ¿no? Y hay como una metodología, porque yo me encuentro navegando con cursos de storytelling. Digo, ¿cómo es eso? O sea, ¿se debe de aprender a contar una historia? Bueno, sí. O sea, por eso digo, ¿hay una metodología? ¿Hay una forma de contar una historia? ¿O cómo es? Luisito. Bueno, regresando un poco a lo anterior, creo que esto de los términos de la mercadotecnia, que los mercadólogos les encanta aventar términos. Sí, hay 100,000 términos. Y llegaron al storytelling, según yo, como un grito de desesperación, porque la publicidad, y no me dejarán mentir, pues llegó un momento en el que estaba un poco estancado. Y el storytelling en el mundo digital se abre un campo nuevo. Siempre existió, creó un espacio para contar historias, pero el storytelling ahora lo ven como una herramienta, ¿no? Como, lo que hay que hacer ahora es el storytelling. El storytelling siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que la gente ahora no se conforma con que le avientes algo. O sea, necesitas entretenerlo y necesitas captar la atención de alguien. Y si le cuentas una historia y si con una historia puedes emocionarlo y cachar su atención y sus emociones, es mucho, o sea, no más fácil, pero es más seguro que tenga éxito tu mensaje, cualquiera que sea. Y a nivel de que si se tiene que aprender, pues sí se tiene que aprender. Es como un poco regresando a lo que yo dije al principio, es un lenguaje. Y si eres un fotógrafo, o si eres un escritor, o si eres un cineasta, pues tienes que aprender el lenguaje para poder contar bien una historia. Y entre mejor manejes un lenguaje, mejor vas a comunicar una idea. Dice que cuando entre más palabras tengas, mejor persona, mejor expresión como persona vas a tener, ¿no? Y igual para contar cualquier medio. O sea, sí se tiene que aprender a contar historias. Ahora, yo creo que el principal problema no es tanto aprender, mi caso como lenguaje cinematográfico, es aprender a contar una historia o un guión. Hay tantas formas para contar una historia como personas, sino qué vas a contar. Eso es mucho más interesante y eso no se aprende en una escuela o en un método o en un curso. Eso se aprende, pues, viviendo, leyendo, viajando. Y tener ese feeling, ¿no? Bebiendo, yendo a fiestas, saliendo a todos lados y no estar guardado en una oficina, ¿no? Es que es un punto importante, como ustedes ven el contar una historia, de repente tú cómo ves el contar una historia. Claro. Porque tú de repente puedes contar una historia de vida. Y en el caso de la publicidad, a veces es más crear una historia, no tanto una historia de vida. O también... Tendrías que acabar contando una historia de vida para que sea interesante, ¿no? Para que sea relevante a la gente. Ya después nos vamos a que este producto o servicio que estés anunciando tenga por ahí un rol, ¿no? Mis clientes me dirán es que esté en el centro, que sea el héroe, pero bueno, dejémoslo en que tenga un rol, ¿no? Dejémoslo en que haga avanzar la historia o en que tenga algo que ver dentro de la historia para que sea relevante. Y un poquito lo que mencionabas hace rato, si hay un método... Sí lo puede haber, sí hay arcos de personajes, sí hay actos, sí hay estructuras, sí hay todo ese tipo de cosas. Pero hablando específicamente más de publicidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pues hay historias en un meme, ¿no? Hay historias en GIFs, güey. Cuando estaba yo repelando con los tiempos, ¿no? Estaba yo quejándome con los 20s y los 10s y pensaba que habíamos llegado ya al desastre total. Sale Vine, cabrón, y hay gente que empieza a contar historias en 6 segundos y se vuelven mundialmente famosos contando historias de 6 segundos. Entonces, mira, calladito me quedé, ¿no? ¿Qué te puedo decir también? Que los Vine Stars pueden usar códigos, pueden usar canciones que conoces, nombres, personajes, situaciones, cosas que tú ya conoces y que te permiten entrar en una historia luego, ¿no? Y muchas veces la publicidad, bueno, pues al tener que pagar derechos, al tener que hacer ese tipo de cosas, no podemos. Porque la gente se pregunta mucho, ¿por qué los memes son tan divertidos y los comerciales son tan aburridos? Por mencionar un cliché, ¿no? Pues porque los memes se burlan de marcas, de personas, de gente famosa, usan sátira, códigos, ¿no? Usan sátiras. Es la nueva forma de... Yo siempre he dicho que a veces los memes y las redes sociales es la nueva Inquisición, la Inquisición del siglo XXI, ¿no? Porque eso pasa, siempre nos gusta reírnos del de enfrente, ¿no?
Entonces un meme puede ser un ejemplo muy claro de algo así, te causa risa, ¿no? Sí, y muchas veces que alguien se gane la lotería no nos da risa. Que piense que se la gana, renuncia a su trabajo, le miente la madre al jefe y luego se entere que no ganó, eso nos da risa. Eso nos da risa. Y es difícil jugar Eso con nos eso, da que las risa. marcas jueguen con eso. O sea, y se está haciendo. O sea, esa es una historia. Pero bueno, volvamos al tema de lo que es el storytelling. ¿Cómo se hace un buen storytelling? ¿Cómo se cuenta una buena historia? Porque tú dices un ejemplo que creo que es el más sencillo, el burlarte de algo. Eso no lo podemos decir al aire, güey, porque Pero- si no, entonces nos estamos hinchando. No digo es lo más. O sea, yo estaba viendo un ejemplo hoy, algo de Eso gana millones. Hoy estaba viendo yo algo de Coca que sacaron de Kim Kardashian, ¿no? De que le robaron. Entonces dice, no recuerdo exactamente el copy, pero algo de, creo que es de Palacio, y sacan un GIF. Y entonces dice, si quieres regalarle algo a Kim, ven y a Kim consigues las joyas, ¿no? O sea, A ver, yo creo que hay algo importante, y es que cuando uno ve una película de Hollywood sobre un presidente de Estados Unidos, no solamente la hicieron para que vayas y te diviertas un montón, ¿sí? La hicieron para que digas, wow, qué presidente, güey, ¿no? claro. Qué nación, Claro. ¿no? Hollywood es experto en usar el storytelling para comunicar algo más. Exacto. Y creo que al final del día eso es lo importante. Estamos hablando de historias Exacto. que puestas en boca de una marca te quieren decir algo más. O sea, te estoy contando algo desde un meme puesto en un Vine, puesto en un largometraje de 2 horas, para decir el punto de vista de la marca sobre la vida. Y es que hoy en día existe esa posibilidad, que la marca agarre y diga, yo creo de la vida esto. Ese es mi punto de vista. Entonces, si la marca hizo una historia y tiene un punto de vista interesante, pues yo voy a decir, pues ¿sabes? Me identifico. Claro. Si no, entonces ahí es donde será mala la historia, güey, porque entonces lo que contaste, ahora, chingón, güey, la verdad, tu punto de vista está súper interesante. Oye, lo que te iba a decir es que, ¿no? Y ahí es donde no No logras hacer este match con la gente, Exacto. ¿no? Estoy como... no sé, estoy como con muchas dudas. O sea, quisiera como profundizar en el tema del storytelling. O sea, ¿cómo hacer un buen storytelling? O sea, ¿qué se necesita? O sea, llega una marca. Ahora, el storytelling creo que es como un boom de que todo el mundo dice, quiero contar historias. Pero ¿cómo a una marca la llevas a que sea una buena historia y haga ese match con la gente? O sea, ¿de qué forma se hace? Si tuviera que mencionar un elemento que no por eso es el más importante ni el único, el que me viene ahorita a la cabeza es tensión. Tiene que haber tensión, ¿no? Siempre en la historia pequeña que acabo de contar de alguien que cree que se gana la lotería y después renuncia todo al carajo y después no, hay una tensión. Este personaje tuvo un cambio, cambió su vida, se movió de un lugar a otro y después se dio cuenta que ahí no había. Y en eso hay una tensión. Y esa tensión provoca drama, provoca interés, te conecta y lloras, o en este pequeño caso te saca una sonrisa, ¿no? Pensaría que siempre tiene que haber tensión, siempre alguien tiene que querer algo, ¿no? Y ya cuando te metes un poquito más en guionismo, que me da pena hablar de esto con un experto como Luis Salado, cuando te metes ya un poquito más en guionismo, sí necesitas un arco de personaje. Él tiene que querer algo, tiene que querer llegar a algún lugar y algún obstáculo hay en medio, ¿no? No es una fórmula que aplique a todo. O sea, de pronto esto se aplica a 13 capítulos para una serie o se aplica a 6 segundos para una serie de Vines. Yo pensaría que es tensión. ¿Qué quiere conseguir este personaje? ¿Qué lo detiene de conseguirlo? Y ahí empiezas como a construir algo. De pronto cuando nos dicen, no, es que todo el mensaje tiene que ser positivo. Todo positivo, todo sonrisa, todo para adelante. ¿Y cuál es la tensión? Si no generas ¿Por qué la gente se va a interesar? Claro. ¿Por qué, cabrón? ¿No? No sé, a mí me pasa eso. De pronto tiene que haber un problema al cual sobreponerse para empezar a generar un poco de interés, creo. Luis. Sí, creo que la atención, digo, más formación académica de guión es una fuerzas encontradas, y eso te genera una tensión, una fuerza positiva y una fuerza que se encuentra del otro lado. Ahora, a mí me gusta repetir esto, incluso antes de que existiera el storytelling en la publicidad, que con un buen guión puedes hacer un buen comercial, ahora un buen contenido o un mal contenido. Con un mal guión, lo único que puedes hacer es un mal contenido. Claro. Ahora, ¿cómo llegar a un buen guión? Eso, complicado. O sea, complicado explicarlo en media hora o en
en 2 minutos, ¿no? Y sí, muy complicado. Muy complicado porque, pues, además hablando en publicidad, pues tienes una marca. Ahora hay marcas ahora que con contenidos no necesariamente está el producto ahí, pero sí está el espíritu del producto, como dice el pana. A veces no es la marca está sponsoreando un comercial o un contenido y al final aparece y descubres que era una marca. Y ahí viene el catch, ¿no? Que dices, yo me identifico con esa historia que patrocinó esta marca, pero no necesariamente estuvo la marca como el de hace 10 años en el product placement, en el coche que pasa atrás, sino había un tipo en la historia, o sea, creo que Red Bull puede ser un buen ejemplo, aunque están siempre brandeados, pero bueno, es el único hombre que se ha tirado del estratosfera. Estás concentrado en la acción, más no en la marca, ¿no? Y lo importante es lo que ves, no importa si fuera de rojo o de amarillo no vestido. Uno y se lo toman No. Exacto, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, creo que el problema es llegar a un buen guión. ¿Cuál es el buen guión? Pues eso sí está. Es que ese es interesante. y lo vemos en todo. A mí me pasa en películas, en cortometrajes, en campañas de publicidad, que tú las ves y dices, puta, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo lo hicieron tan mal y está al aire? O sea, en el sentido de la historia, Sí, como tú dices... Un buen storytelling puede hacer que se vea digno un mal guión, pero eso no quiere decir que esté bien. O sea, o que haga un contacto o que tenga un efecto positivo en la gente. O sea, creo que algo, además de la atención, creo que así adjetivos que estaría bien mencionar que son muy abstractos, pero es ser original, salirse del ser algo, de un discurso repetido, para lo cual pues hay que conocer bastante tu medio, hay que conocer lo que la gente está expuesta afuera, porque antes pues la gente prendía la tele y estaban casi cautivos de nuestros contenidos, ¿no? Las películas de Hollywood llegaban acá 8 meses después. Sí. Hoy no compites contra tu marca nada más. Compites contra Netflix y compites contra quien agarre un contenido y si eso está más interesante que lo que está viendo de este lado, es tu competencia también. Claro. Entonces, o sea, contra eso estás compitiendo a nivel de contenido y a nivel de guionismo, incluso hasta para un meme, ¿no? Sí. O sea, de repente, a mí, ahora esto también, el lenguaje ha evolucionado, el lenguaje evoluciona, también el lenguaje cinematográfico y de la escritura también. O sea, ahora ya no es pongo la cámara, corto acá, no, pues ahora es un meme y aparece un gráfico, se corta y hay un montón de técnicas nuevas que ya están dentro del lenguaje. Y como comentaste hace rato, Rey, o sea, puedes contar una historia en un meme. No necesariamente tiene que ser una historia mediana o larga, o sea, puede ser una historia de un segundo. Con eso volvemos a lo que mencionabas. No todos son formatos nuevos. O sea, la gráfica, claro. El la print. La gráfica es el más antiguo. El print es eso, es contar una historia en una imagen, ¿no? Y por eso la famosa síntesis brasileña, porque realmente puedes ver muchas cosas en una sola imagen. Es como tan preciada, ¿no? Y digo, mencioné la brasileña porque es muy renombrada, pero hay muy buena gráfica en México y es eso. Una sola imagen, una sola oportunidad, contar una historia completa. Y rápido, y aparte, para dejarte hablar, pana, pues... ¿Se tienen que contar las historias tan rápido ahora? O sea, ahora que hable pana, nos regresamos a... Pero a ver, pana, habla, pana. Dime. ¿Qué te digo? Para que complementes. No, a ver, yo creo que hay dos cosas que me parecen importantes cuando hablamos de storytelling. Por un lado, y creo que además tienen todo que ver con no hay nada nuevo, digamos, realmente nuevo cuando hablamos de creatividad. O sea, estamos hablando, antes teníamos ciertos medios y cierto tiempo para expresar un punto de vista de la marca en determinado tiempo, superficie o momento. Ahora hay más y ahora hay más posibilidades. Pero al final del día creo que estamos hablando de una marca que tiene algo que contar en un momento determinado, que conecte con verdades que le toque a la gente. O sea, eso es bien importante. O sea, tienes que hacer algo que te sorprenda, como dices, original, que la gente no se esperaba y que al final del día te saque por un momento de tanta realidad, güey. O sea, estamos hablando de que lo lindo del storytelling en cualquiera de sus definiciones es que por un momento te hace reflexionar desde otro punto de vista cosas que no están en la realidad. Es más, hasta un reality. ¿Sí? Nosotros ahorita, justo ayer estábamos teniendo un reality. Hasta el reality, ¿sí? Pensar que reality es reality, estamos chavos, ¿me entiendes? O sea, al final del día, hoy en día sigue siendo un storytelling basado en la realidad y donde la realidad tiene que llegar a contar algo, ¿no? Entonces, creo que es conexión y que te inspire desde una verdad que conecte con algo, con un valor que tú tengas, ¿no? Claro. El storytelling tiene que ir acompañado o en algunas veces acompañado de todo lo que es transmedia. No tiene,
no tiene, pero ahí regresamos al comentario del pana, que es justamente nos volvimos a dar cuenta que cuando puedo contar una historia en varios medios o comenzarla aquí, continuarla acá, o pimponear, o hacer que tú la completes en otros medios, nos dimos cuenta que es algo mucho más complejo que los 30 segundos, que es algo mucho más complejo que los 7, 8 segundos de un billboard. Nos dimos cuenta, y tal vez, no me da pena, llevo 20 años haciendo esto, quienes somos más tradicionales, de pronto dijimos, caray, ¿cómo se cuenta esto? Gente con formación más de guión, ¿no? Gente con formación más de actos, gente con formación más de un desarrollo. Entonces recurrimos a ellos para decir, pasa mucho, ahorita los creativos estamos yendo con gente que nos enseña a hacer contenidos, que complementen nuestra formación para hacer contenidos. ¿Y es por qué? Pues porque enfrentarte a más del 30 segundos, enfrentarte a más de esto, requiere saber contar una historia de manera más interesante. De pronto por eso la publicidad le dio espacio a quien genera ocurrencias. Porque es, hay una cabecita buena onda, hay una grafiquita buena onda, pero eso no son historias, son ocurrencias, son chistecitos, son frases divertidas. Cuando tienes que manejarlo en varios medios, ya no basta la ocurrencia, ¿no? Ya no basta la sorpresa, es fácil. Entonces ya hay que contar verdaderamente una historia, entonces, pum, vale, vámonos al storytelling, ¿no? Vuelve a cobrar una importancia que para nosotros siempre tuvo. ¿Estás de acuerdo? No te imagino hace 20 años diciendo, no, la historia no importa. No, pues es lo que digo. O sea, creo que ahora lo interesante de lo que habla Rey, lo que estamos platicando, es que se nos abre... A ver, tenemos dos maneras de verlo, ¿no? Yo ahorita cuando estaba en el 2015, el jurado de Cannes, se abrió una gran discusión que a mí creo que resume muy bien esto, y era Between Two Ferns de Zach Galifianakis, que fue Obama contrata a Funny or Die para que le genere un contenido con Obama para vender Obamacare entre millennials. Y era un formato de 15 minutos de un sketch cómico que ya existe, y la gran pregunta era, ¿vamos a premiarlos porque ellos no son de la industria publicitaria? Perdón, ellos son los creadores del contenido, que en uno de sus sketches decidieron usar de una manera brillante su formato para comunicar Obama, o sea, va por todos lados, pasó de bronce a oro, y la gran pregunta era esa, como industria, ¿nos están comiendo el mandado? ¿No? Y yo le digo, no, lo puedes ver así, ¿no? Claro. Como había muchos en el jurado que era de, no, pues entonces que ahora ya se nos van a meter. Bueno, guess what? Todo el mundo está creando ahora contenido. Claro, ahora, claro. Tú conoces la marca, sabes estrategia, etc. Bueno, más bien veamos al revés. Tenemos que ser nosotros, pero empezar a echar mano de comediantes, guionistas, escritores, gente que antes además formaban parte mucho más de la publicidad de lo que es hoy en día. García Márquez estuvo en una agencia, ¿sí? ¿No? Entonces... Claro. Eso está súper padre, porque lo que tú dices, todos somos generadores de contenido. Estaba platicando con un amigo la semana pasada y me decía, bueno, es que mi hija tiene 16 años y con su teléfono lo pone, se graba, lo edita, le pone texto, lo sube a YouTube y hace sus videitos y lo sube, ¿no? O sea, todos somos generadores de contenido. Lo que tú dices, está un poco en riesgo la industria en este sentido de la forma como está generando contenido. Para mí está en riesgo el que no se dé cuenta que al contrario, que hay una gran oportunidad, pero hay que traerlos. Porque lo que sí no va a pasar, y perdón, ahí no va a haber un youtuber que se pueda sentar con un cliente a entender lo que hace falta hacer con la marca. Sí, ¿no? Esa es la parte fea que hay que hacer. El youtuber le va a decir, yo te cobro. Porque, a ver, ponte a hablar entonces, ¿no?, de qué hacemos con nuestra arquitectura de marca. O sea, hay una cantidad de cosas que es el know-how de nosotros como agencia, ¿no? O sea, sí. Entonces, en el caso de ustedes, como comentas, pues ya ustedes lo han venido haciendo, bueno, todo lo han venido haciendo, pero esta parte de contar las historias de esta forma, ustedes lo han venido haciendo desde siempre. Sí, o sea, se vuelve un oficio, ¿no? Yo un poco contradiciendo a Rey, pero halagándolo. Antes, a ver, hacían una gráfica o un comercial de 20 segundos y contaban una historia. Hay directores de cine muy famosos que no lo logran y que cuando les daban la tarea decían, yo no puedo contar esto en 30 segundos, tan mal. Claro. Pues porque son oficios distintos, ¿no? O sea, la capacidad de síntesis de una gráfica es el haiku de la imagen, ¿no? Entonces hay que tener una gran habilidad y un profesionalismo para hacer eso. Lo que está sucediendo ahora es cuando se abren y se generan una cantidad de medios, hasta memes, lo que sea, todo esto son nuevas formas de expresión. Es que en ese caso de que sí nos estamos requiriendo ahora, porque yo no me voy a meter a esa estrategia, no tengo la más remota idea, ni ningún director, supongo. Bueno, a lo mejor un ex creativo sí, pero yo no. Sí. Y arquitectura de la marca o estrategia o tal. Pero sí hay
una retroalimentación mucho más rica ahora con las agencias. A nosotros ahora nos llaman para pedirnos guiones o para desarrollar guiones o para platicar de personajes o para hablar de historias. Y eso como director, justo como decía Rey, como un director, o sea, yo sí me considero un director que siempre se ha preocupado por eso. Es más interesante la publicidad ahora que antes y hay una gran oportunidad ahora y no es que esté en peligro. Un youtuber de 15 años, pues sí, puede llegar a tener 8 millones de seguidores y volverse un influencer. Nuevo personaje, ¿no? El influencer no resuelve nada, lo contratas, ya está. Pero si la historia no está buena, no pasa nada. El influencer, ¿no? El influencer nace, muere y rápido, ya está. O sea, pero eso no te va a dar una estrategia de una marca, ¿no? Es una herramientita ahí que puede durar poco o mucho, ¿no? Recuerden que estamos en Rosriff TV, estamos hablando sobre storytelling con nuestros invitados, Rey, Luis, Pana. Estamos profundizando en el tema para entenderlo un poco más. Estamos grabando desde la Universidad de la Comunicación. A mí me gustaría saber cómo se mide una historia. ¿Cómo puedes medir que es efectiva una historia? Generas el storytelling, lo lanzas. ¿Cómo puedes medir que es efectivo o que funciona? Hay formas de medir una historia, ¿no? O sea, hay metodologías de testeo donde literal le ponen a la gente el botoncito y en la medida en la que le va interesando le va picando y hay una línea que sube y una línea que de pronto baja y con eso llega Snapchat a decirnos que los primeros 6 segundos de los videos son los más poderosos, que después ahí está el pico y después del segundo 6 se empieza a caer y entonces ¿qué pasa? ¿No? Entonces, dices, bueno, y hay una metodología matemática para medir una historia, cientos de chicos en el mundo de diferentes culturas, 6 segundos. Y entonces, ¿qué pasa? Y lo mencionaste hace rato y te dije que me gustaría regresar ahí. Claro. Los contenidos son cortos, los lapsos de atención son cortos, ya, se acabó. Al carajo, nadie cuenta historias más largas de 6 segundos. Puros memes. Puros memes. Y resulta que estamos en la época dorada de las series de televisión. Claro. Al mismo tiempo que se supone que los lapsos de atención se acortan, esta es la época dorada de las series de televisión. Sí. Nunca brillaron más, nunca hubo tantos presupuestos, tantos actores de primer nivel. Este binge watching, ¿no? Claro. Que es me siento hasta que se me duerma la cola a ver mi serie. ¿Cuándo habíamos visto? Sí. ¿Cuándo era normal, no de freaks? Los directores tienen esta cultura cinematográfica de horas y horas. Pero cuando la gente normal se había sentado 9 horas hasta que se le durmiera la cola a terminar su serie el mismo sábado que salió, ¿no? Sí, estamos en la época. Entonces, ¿qué pasa? Y también, Netflix también tiene métricas y también tiene números duros y también tiene data muy pesada. Entonces, ¿qué haces? Lapsos de atención cortos, 6 segundos. No. 13 capítulos, 11 horas. ¿Qué haces, cabrón? ¿Sabes qué une a esos dos formatos? Una buena historia. Sí. Claro. No, y cada... la cantidad de variantes que puede haber dependiendo de para quién va tu contenido. Hay un discurso de Kevin Spacey hablando de House of Cards, ¿no? Y que a mí creo que resume muy bien eso que estamos hablando de la métrica y cómo vamos a medirlo, a ver si esto realmente va a funcionar, va a pegar el testeo, toda esa cosa insegura del que no toma una decisión, ¿no? Y él decía, pues mira, es muy simple. Nosotros sabíamos que esto que teníamos entre manos no era piloteable. O sea, porque el piloto lo único que hace es hacer un setup de la historia y de los personajes. ¿Cómo diablos voy a hacer para que en un setup saber si te va... ¿Sabes cómo se testea? Con los 12 capítulos al aire. ¿Y se vio o no se vio? Y ahí entonces se ponen en la mesa, ¿sí? Y uno dice, creo en esto y voy apuesto. Entonces, no hay manera, y ahí es donde yo siempre tengo esa discusión con los testeos, que no hay manera, porque cuando esa persona tiene el botoncito, él está viendo ese contenido de manera diferente que si estuviera en su sofá, ¿me entiendes? Comiendo palomitas. Es verdad. Sí. Entonces, ¿cómo? La única manera de saberlo es cuando esté al aire y ya veamos si fue o no, o sea, ¿te engancha un gran o no contenido. Te engancha? Fue un gran contenido, ¿no? O sea, eso se va a ver ya que esté al aire. O sea, lamentablemente, para el que no le gusta tomar riesgos, es así. O sea que hoy más que nunca las marcas tienen que tomar esos riesgos, porque antes pues era más de testeo y tenías mucho más tiempo de preparación, mucho más tiempo de testearlo y podías corregir cosas antes de sacarlo. Yo creo que las marcas que hoy no tomen esos riesgos están más en riesgo. Eso está padre. Te pones mucho más en riesgo no tomar
riesgos, porque repito, la competencia no es en la barra de comerciales ni en el content, la competencia está aquí, o sea, la competencia está en que te sientes a comer con tu familia y todo el mundo te voltea a ver si les vas a comentar a alguien, porque tu hijo seguramente está así, ¿no? Y le vale madre lo que le estés diciendo. Claro. Si no le cachas tu atención, esa es tu competencia. Claro, como dices, realmente su feed. Ahora estamos acá. Sí, sí. Los millennials estamos acá, ¿no, verdad? Los Zetas. Entonces, pues, es bastante delicado. O sea, pero también yo creo que la acción, lo que nos pasa es las mismas herramientas y la misma comunicación nos hace el equivocarnos y el reaccionar mucho más rápido. O sea, el equivocarte es mucho de prueba y error. Mira, ponía una cosa que posté hace unos días y era supuestamente un lanzamiento, ¿no? de la NASA. Y entonces, 4, 3, 2, ¡ay, esperen! ¿no? Y hablaba que a los millennials no les gusta el color, ¿no? ¡Pum! Pintan el cohete. 3, 4, 2, que las mujeres se quejan de que no sé qué madre, ¡pum! Le cambian. 3, 4, 2, que tal target dice que, puta, cabrón. Nunca va a despegar. Nunca va a despegar. Claro. Y aparte se supone que inventaron estas métricas y se supone que todo esto es medible y ahora lo podemos tener en las manos para darnos certeza. Pero lo único que nos está dando es más miedo, güey. Es que porque no ahora nos estás perdemos. escuchando a todo mundo, güey. Estás escuchando a todo mundo. Si escuchas a todo mundo, si haces una encuesta para ponerte la corbata en las mañanas, no sales de tu casa. Sí, o sea, y tienes a tu familia atrás diciéndote la azul, la roja, la verde, la larga, la corta, la de cuadros, la... Puta, te vuelves loco. Para mí es simple, güey. A la gente la contratan por su expertise y por lo que sabe. Claro. Entonces, tú que sabes que tiene una expertise, decides esto es lo que vamos a hacer. Que luego no fue lo que se esperaba. Puede ser, güey. Pero puede ser que sí. Y es ahí donde está la gran apuesta de cada una de las campañas. Pero eso ha sido siempre, ¿no? O sea, que se pone al aire, ¿no? O sea, también arriesgas sobre cierto conocimiento. O no es nada más voy a arriesgar. Mira, y... yo te voy a contar. Cuando nosotros sacamos el Talismán en el 2010, me acuerdo que estaba Xavier de Belefón, el presidente de AXA, se para y dice, yo quiero 1 millón. ¿1 millón de qué? Le digo. Así es lo que te ves, ¿1 millón de qué? 1 millón. Que lo vea 1 millón. ¿Te doy un cheque o...? Bueno, sí, 1 millón. Digo, va, 1 millón de views. Pues, va. Nos paramos y le dimos la mano. Saliendo de ahí, no teníamos la más mínima idea cómo se hacía 1 millón de eso. Fuimos con YouTube y le dijimos, oye, danos los benchmarks de web series. Y dice, no hay, güey. Pues cabrón, ojalá lleguemos, porque la cuenta está en juego. Y orgánico. Entonces, no importa, él no sabía si era, en esa época, esto era en 2010, orgánico, pagado. La gente decía, claro. wow, qué cantidad. Pues oye, hay que meterle pauta. Perdón, hay que meterle pauta a YouTube. Sí. No, orgánico, porque esto se va a viralizar entre... Güey, le metiste un barote. Así como le metes pauta al radio, a la televisión. Pues que lo vean, nada más que ahora va a estar 7 minutos una persona viendo tu marca en vez de 20 segundos. O sea, pero ese no es el tema. El tema es que al final del día el cliente pidió a nosotros la certeza y nosotros tuvimos que dar algo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que al final hay un... A ver, nosotros sabíamos que lo que estábamos poniendo en la mesa o creíamos en lo que estábamos poniendo. Ahí es la gran diferencia. ¿Crees en lo que estás poniendo en la mesa en base a tu experiencia, a tus ganas de hacer algo diferente, tal o no? No, eso... De lo que han hecho hasta el día de hoy, ¿qué es lo que más les ha gustado en este tema de contar historias? Vas. Dice, bueno, yo me echo un programa solito con eso, ¿no? No. A ver, Luis. Pues... mira, como director yo no me había dado cuenta cuando empecé a dirigir y yo tenía esta tendencia y esta necesidad además, pero yo no me había dado cuenta hasta que... Era como natural, ¿no? Era natural y todos los guiones los convertía en historias, entonces a veces no me daban los trabajos por eso y a veces me los daban. Pero ahora en el mundo del contenido tuve una experiencia con Samsung hace 3 años y medio, para vender un dispositivo, una cámara que era la primera cámara que ibas a poder compartir fotografías en línea de 18 megapíxeles y no tenían mucha certidumbre de cómo hacerlo. Carlos Cantú, que en ese momento era la cabeza creativa de Cheil, me dijo, pues se van a regalar a las personas que compren estos dispositivos, se van a rifar viajes a Escocia. Okay.
Entonces dijimos, pues vamos a Escocia. Me dijo, pero no hay dinero para ir a Escocia. ¿Cuánto de dinero hay? Tanto. Y pues vamos a Escocia con ese dinero. Y hicimos un documental basado en el cambio de la fotografía análoga a la digital, con aforismos de estudiosos de la imagen y con un fotógrafo de foto fija que iba sacando fotografías en un viaje de 8 días en Escocia y alcanzó el dinero, y es un contenido, para mí es de lo más bonito que he logrado hacer en publicidad, ¿no? Fuera de la publicidad, ¿no? Y este año hicimos un documental de personas transgénero en la Ciudad de México con Time Out, que el brief era hacer una pieza de 3 minutos y yo regresé con una pieza de 40 minutos. Y me dijeron, muy bien, ¿ahora qué hacemos con esto? Eran 6 segundos, eran 6 segundos. Pero creo que era un tema que íbamos a desperdiciar, o a lo mejor había que planear otra pieza de otra naturaleza para hacer eso. Pero te permite hacer eso, ¿no? Ahora hay marcas que, por ejemplo, esa marca no estaba por ningún lado temerosa, ¿no? Claro. O sea, la copia trabajo fue la copia final. Y es que estamos aprendiendo, precisamente lo que tú hace rato decías y lo has comentado es, de repente decimos, es que tienen que ser contenidos cortos, no, tienen que ser largos, tienen que ser medianos, tienen que ser de 10 minutos, de 20, de 30, o sea, estamos experimentando. Déjalo, tienen que ser buenos. O sea, tienen que ser buenos, no importa, exactamente, tienen que ser buenos, no importa el tiempo que dure. Recuerden, nos pueden preguntar, ahorita vamos a hacer unas preguntas que ya tenemos, pueden escribirnos. A ver, cuéntenos cada uno de ustedes. A ver, vamos a empezar contigo. Dime. ¿Qué te ha gustado de lo que has hecho? Pues mira, creo que lo que más me ha gustado de lo que, hablando particularmente de branded content que hemos hecho, es que sentir la respuesta de la gente a lo que uno hacía. O sea, hasta ese momento, cuando empezamos a hacer branded content, cuando te digo que fue el Talismán, por primera vez empezamos a ver los comentarios de la gente en YouTube, pero no, porque antes podías poner un comercial y era como, órale, pinche, pero sabías que no estaba hecho para eso, ¿me entiendes? Acá de repente empezabas a ver que la gente sabía que era un comercial, que era comercial lo que estaba viendo, porque era un contenido. ¿Qué contenido no lo es hoy en día? Por eso te digo, todo el mundo tiene un mensaje y hay marcas y tal, pero esto era producido por una marca y decían, qué bueno, te voy a dar el chance de que me pongas tu marca, pero qué bueno que me estás divirtiendo un rato, ¿no? Entonces, generalmente lo que más me ha dado gusto de eso es ver el feedback, que antes no teníamos. Antes, es más, hoy en día no lo sigues teniendo, un comercial. Por más que digan que si eso, Ibope y los, el rating y todo, no sabes. O sea, alguien te comenta, oye, qué padre estuvo ese comercial y te sientes súper bien, ¿no? Pero creo que el hecho de poder recibir la respuesta es lo que a mí más me ha dado satisfacción. Satisfacción de ver esa respuesta, ¿no? Rey. Posiblemente, sin señalar una en particular, posiblemente las campañas de CPTM, ¿no? Las de turismo de Marca México, porque es algo que la gente tiene, porque viajar tiene onda, porque viajar es personal, porque viajar es un gustazo, porque hablas de México, entonces incluso la gente que no viaja ve a su México ahí reflejado y se lo toman personal, lo hacen propio, lo hacen todo. No lo tenía claro hasta que Pano dije, sí es cierto, la respuesta que más me conmovió, han sido ese tipo de campañas. Llevan ventaja, cabrón. Es muy difícil que alguien, ay, mi jabón, ¿no? Ay, mi rasuradora, ay, la quiero. Mi aceite, ¿no? Estás mucho más cerca. Ay, mi país, cabrón, mis playas, mi gente. Ahí funciona, güey. Sí, exacto. Ay, mi lubricante. No, de auto. De cocina. De auto, de cocina. Padrino. De auto. Entonces, sí es cierto. Recuerdo ahí respuestas y recuerdo la gente haciendo propias las campañas y comentarios como nunca había visto mi propio país así, o están diciendo lo que yo no tenía palabras para decir, y pues sí te conmueve y sí dices, está bien, qué buena onda, qué bueno que haces cosas que a la gente le llegan. Y por ahí también, cuando lo logras hacer con una rasuradora y con un desodorante, dices, ándele, cabrón, porque el brinco era más largo. Sí, claro, porque era más difícil, ¿no? Luego hay engagement en el corazón, pero luego una muy buena risa. Un share de algo que tú dices, es un logro. Perfecto. O sea, alguien que decidió poner en su muro, sin, no tu mamá, güey, que ya pone todo. Sí, esa todo da like, ¿no? Alguien que dice, no, esto vale la pena. Claro. Creo que ahí donde está. O sea, cuando hicimos el Volkswagen de tu vida, que creo que es uno de los más lindos que me ha tocado, porque efectivamente es una marca que tiene Volkswagen, esa conexión con México y tiene toda la vida y tal. Nos llegó una carta de una señora, pero o sea, hace cuarto yo no recibí una carta escrita a máquina,
con unas fotos explicándonos que su bocho y ella había aprendido a manejar y lo que significaba. Y la señora poniendo dice, claro, ¿sabes por qué nos llegó a nosotros? Porque vio en las bases del concurso y no sabía cómo meterse a poner la historia. La mandó por correo. Cuando la llamo le digo, señora, tenemos su historia. Me dice, ay, qué rápido llegó. Hacía 2 semanas que había llevado la carta. ¿Le llegó el fax? No, pero, o sea, lo que te quiero decir es, Claro. ese tipo de cosas yo creo que son las que más, bueno, no sé. Están cambiando los algoritmos todo el tiempo de esas herramientas de Facebook, de Twitter, de Instagram, se vuelve más difícil contar una historia, porque si tenías una buena historia y la subías y le metías un poquito de pauta, era fácil que se viralizara. Pero hoy se ha cerrado. O sea, un ejemplo, hablando de Facebook, Facebook es, si no pautas, pues casi no te ven. Entonces, eso hace que se vuelva más difícil, aunque sea una buena historia. Acabas de tocar un punto importante. Los algoritmos, de hecho, lo hicieron tan bien que más cosas se viralizaban de manera orgánica de las que ellos hubieran deseado. Claro. Entonces los nenes le pusieron candados. Sí, claro. Justamente. Sí, claro. Para que Sí, porque limitaron la interacción. De pronto, un día te preguntas, ¿por qué ya no he visto a este amigo que yo porque le dejaste de dar likes un mes y Facebook dijo, gracias, ya no. Y te lo sacó del timeline. Y lo mismo hace con las marcas y lo mismo hace con las historias y todo. No son tontos. Están acomodando los algoritmos cada vez para que si no pautas, no te ves. ¿no? Entonces, Entonces perdón. me atrevo a decirlo frente a una cámara, esto de la viralidad orgánica es un mito del pasado. Se acabó. Literal, los algoritmos están hechos para que si no pagas, no te ven. Porque realmente orgánico, y es más, Facebook cuando empiezas a generar un poquito de pauta y se empieza a generar algo orgánico, inmediatamente siento que te lo frena. Entonces, antes se decía el contenido es el rey, porque si generabas un buen contenido y lo subías a la plataforma, se viralizaba. Entonces, el contenido deja de ser el rey O sea, ¿el rey? ¿El rey? O sea, ya no eres rey. Aquí me voy a echar una frase de mi CEO que es content is king, amplification is queen. ¿no? Entonces eso, el contenido sigue siendo el rey, pero ahora tienes que saber cómo moverlo. Y tienes que saber cómo moverlo, cómo hacer que la gente y que de manera natural digan, ok, aquí me falta completar este mensaje, lo quiero completar acá o lo quiero ver en este otro canal. Volvemos a Transmedia, lo que mencionabas. Y no nos engañemos, pauta también. O sea, igual, tomando ejemplos de Luis, si tu contenido es realmente malo, toda la pauta del mundo no lo va a salvar. No lo va a salvar. Pero aunque tu contenido sea realmente bueno, también necesita un empujón. Así están hechos los medios y son algoritmos, no es de que si la gente lo quiere o no lo quiere. Sí, no, ya se maneja de esa forma. ¿Qué opinas, Panita? No, pero, a ver, me tocó ver efectivamente el tema de la pauta. A ver, ¿en qué momento pensamos? O sea, claro, a ver, esto se llama, a ver, no, se llama marketing, ¿no? Se llama O porque comunicación, ricos, un negocio, o sea, digo, ¿en qué momento? No, $1 pauta en Televisa, pero gratis, güey, ¿no? O sea, Sí, a ver, estamos... ahí te va mi comercial. No. Obviamente, la pauta es necesaria. O sea, y con esto no te estoy diciendo que no ayude. Y por eso te digo que bueno cuando viene el share. El share es lo mejor que te puede dar alguien. ¿Me entiendes? O sea, y olvídate del share en Facebook. El share de, oye, güey, ¿viste esto? No, métete a verlo. ¿Sabes? Eso, que es la recomendación del amigo de toda la vida, pues claro. Está ahí, ¿no? Me pasó hoy con el comercial que sacó hoy Netflix, ¿no? ¿De la despedida de Blim? La despedida de Blink, ¿no? No, en cine que sacaban toda la programación de Televisa, perdón, ¿no? La despedida del contenido de Televisa en Netflix. O sea, es algo que se viraliza y se viraliza mucho fuera dentro de la red. Esto de, oye, ¿ya lo viste? Entra, chécalo y... ¿Ibas a comentar algo, Luis? No. Ah, ¿no? Pensé que te había interrumpido. Es esto que viste hoy que tiene tensión. La gente ve a dos compañías enfrentadas, ve a dos competidores, ve el momento en el que uno saca al otro, porque el otro nació supuestamente para enfrentar a uno, ¿no? Y porque generábamos montones y montones y compartimos montones y montones de memes, esto es Blim, esto es Netflix, ¿no? Entonces la gente está viendo una disputa ahí, ¿sabes? Es que era una campaña. La gente está viendo una disputa y hay un poquito de morbo y hay un poquito de orgullo. Y estoy seguro que la parte orgánica de ese comercial va a ser mucho más grande que cualquiera. O sea, tampoco digamos que todo tiene que ser con pauta. Sí, no. Obviamente, un muy buen contenido, pues se agarra y se sigue, ¿no? O sea, y lo terminarán replicando los medios, entonces, de comunicación en la noche, en el noticiero, y es lo mejor que te puede pasar. Claro. Me refiero a que, al final del día, ¿pero qué hicieron? Agarraron un tema que le importa a la gente. Claro. Y lo agarran con humor.
Entonces, bueno. Y es una marca que la gente la quiere, ¿no? O sea, la defiende. O sea, como que tiene muchos factores ahí. Nos quedan 8 minutos para terminar el programa. Como siempre, se va rápido. Me gustaría darles la palabra a cada uno de ustedes como para... Vamos a dividirlo en 2. Sus conclusiones. ¿Y no hay pregunta? Y la última, sí, pero quiero primero que den sus conclusiones. Vale. Bueno, vamos a ver. Si quiere. No, está bien, no te preocupes. Oye, yo quiero preguntas. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a darte gusto porque... Le encargo unos chavos de la agencia que le preguntaron. Sí, claro. Oye, me están tirando, oye, ¿qué onda con la pregunta? mañana van a pagar la nómina. No. O sea, bueno, Santiago dice, creo que la realidad publicitaria y la realidad humana cada vez se orientan más a hacer y contar. Más allá de la historia, que es importante. Lo importante estaría en hacer la historia para hacer historia y no tanto es solo contarla. ¿Que si están de acuerdo? Punto de vista. ¿Que si están de acuerdo con eso? Sí, me parece que apoya mucho lo que se está diciendo aquí, ¿no? Si no hay una historia, no hay mucho que decir. O sea, casos donde han fracasado. Nos dicen, nos preguntan, que todo es muy bonito porque se hablan de un caso o casos donde han fracasado. Yo una vez trabajé para una web que se llama Magic, de Bonafont. Y creamos un idioma para niños. Entonces la A era E, la I era O y la U se quedaba igual. Decía, ¿y se va a entender? Claro, esto era previo antes de redes sociales. Digo, no, bueno, pues no sé. Pero a los niños les encanta tener idiomas crear sus propios secretos. Claro. ¡Wow! Buenísimo. Vamos. Y una vez que estaba filmando el comercial, la verdad, se entendía muy poco. Tampoco que hasta ahí llegó la cuenta. Y hubo que subtitularla. Y luego terminó siendo Levité porque pues, el agua transparente era mejor para los adultos. Pero sí, eso fue un fracaso. Rey. Para que sea de storytelling y no de que falló por otras cosas. Alguna vez volví a la agencia con un comercial espantoso, cabrón. Así, ay, qué horror, cabrón, ¿no? Y entonces, crucifiqué al director, pobrecito. O sea, no dije mal de él, pero lo puse en un lugar del carajo. Y entonces fue Techera mi jefe en aquel entonces, Manolo Techera, y me dijo, a ver, ¿esto que está aquí es lo que quiere el cliente? ¿No? O sea, ¿esta historia que se contó es la que quiere el cliente? Y yo, no. ¿Por qué? Porque yo repelé, porque la quería mejor, porque quería no sé qué cosa. Me dice, ok. Entonces, ¿esto que está aquí es lo que quieres tú? Y yo, no. Y entonces, ¿esto que está aquí es lo que quería el director? Y le dije, no, tampoco. Por eso es una mierda. Porque no es lo que quiere nadie, cabrón. Es que chingado lo quiere. Tienes que aprender como creativo. Claro. Si la ganas, si te la compran, está perfecto, güey. Está maravilloso. Si no la ganaste, si no te la compraste, ya, bro, lo que te diga el cliente. Y va a vivir acá de pronto, tantito al medio. Pero la tuya se quedó en un lugar donde nadie la quiere. Claro. Nadie dice que esto es su hijo, nadie dice que lo hizo. Es una cagada. Claro. ¿No? Y era eso, contamos una pésima historia. No voy a decir la marca, porque fue una muy mala historia. Sí. Contamos una pésima historia y acabó en un retake. El único de mi vida, de hecho. ¿Luis? No, pues muchos, pero... Pero la cagada más grande. La cagada más grande. Conmigo hiciste una nota. Dice, creo que no. Si quieres, No piensas, sé. vamos a la siguiente pregunta, ¿no? No, pues es que muchos. O sea, se aprende de todos los proyectos. Además, yo termino normalmente mis proyectos y muy rara vez veo una copia de trabajo y digo, puta, me quedó increíble. O sea, siempre digo, quedó bien y tal. Y bueno, oigo y escucho y tal. Y ya a los 5 días ya las detesto todas y las quiero como volver a editar. Y bueno, pues sí, es como no sé. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje ahí, pero así de una super calidad, ¿no? Vamos a ver, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver a Gonzalo. Gonzalo nos ve desde Perú. ¿Qué onda, Gonzalo? Director creativo. Una pregunta para los invitados. ¿Hasta qué punto dejas que tu cliente termine siendo el verdadero director creativo de tu spot? Vamos a ponerlo hasta qué punto dejas que el cliente sea el que diga qué historia se debe de contar. Hay muchos factores. La experiencia de tu cliente, tu relación con el cliente, cómo está. Ahí sí te puedo decir. He trabajado con clientes que te dejan manejar completamente y si te dan algún consejo, es un consejo muy valioso porque conocen su mercado, conocen su negocio, conocen a la gente y me ha ido muy bien.
Y alguna vez me he topado con algún cliente que simple y sencillamente no quiere cooperar, está convencido de tener la razón, de que es lo que él dice, y en ese momento, como el ejemplo que dije hace unos segundos, brother, tú dime a dónde quieres que te lleve y yo te llevo. Pero la realidad es que él va manejando, ¿no? Claro. No es una situación ideal en publicidad, pero sucede. ¿Pana? Pues me cuesta mucho trabajar con un cliente que se sienta director creativo. Cuando pasa lo que hago, que se dé cuenta que está malgastando su dinero, güey, porque si no, entonces pues llamaste, ¿no? Entonces, y creo que cuando eso pasa, pues como que siempre hay un momento de reflexión. Inevitablemente, no vamos a decir que todo es lo que uno va y pone y como uno es rockstar, llega a todo el mundo y te va a comprar las ideas, porque sí. Ya lo reconociste. Pero no dije, somos porque rockstar, no es rockstar. Porque no creo que sea así. Al final del día esto es un trabajo en equipo con el cliente, ¿me entiendes? Y obviamente que el cliente tiene que ser parte de la campaña, pero entendiendo cuál es el papel de cada uno. Es como que de pronto yo me ponga de cliente, ¿no? Claro. Ahí creo que ya sería un poco raro. Para complementar la pregunta de Gonzalo es, y si vas a tener esa discusión, mejor tenla antes que después. Porque si te queda horroroso, yo no he conocido un cliente que diga, no, perdón, el que la cagó fui yo. El que la cagó fue, sí, claro. Ese no lo he conocido. Sí, claro. Pues bueno, ya nos queda poco tiempo. Me gustaría cerrar, que cada uno de ustedes me diera como 5 puntos para hacer un buen storytelling. Máximo 5, los que ustedes quieran. Vamos a empezar contigo, Luis. Gracias. O sea, si no, ya dice, ya no me dejaron hablar, cabrón. ¿No? Un buen storytelling. Bueno, uno conocer el medio en el que vas a manejar tu storytelling. O sea, ser un experto, al menos en las herramientas que cuentas. En mi disciplina, pues manejar un guionismo, una forma de guionismo importante y un storytelling de narrativa cinematográfica bueno. Yo siempre le doy mucho más valor a las historias que al cómo cuentas las historias. El cómo cuentas las historias cada persona, pero las historias pues hoy se terminan haciendo no es de una persona, es de un cliente, de una agencia o de un equipo creativo y de un equipo de cine que no soy yo, son muchas personas, ¿no? Creo que eso es lo más importante y me gustaría nada más decir que el storytelling no es una herramienta, ya lo dijimos varias veces, pero no es una herramienta nueva, es la herramienta más antigua y pues también como mejor persona capacitada y estudiada y de conocimientos seas, mejor storytelling vas a tener. Claro. ¿No? En mi caso, por ejemplo, las escuelas de cine, ahorita me van a apedrear, pero muchas escuelas de cine siguen siendo muy técnicas, ¿no? Y te enseñan a hacer cine y pues, hacer cine aprendes probablemente en muy poco tiempo, en menos de un año, o sea, las técnicas. Claro. Pero a contar historias y tener algo en la cabeza que contar, y eso es lo complicado y eso pues te lleva muchos años o a lo mejor habrá quien tenga 20 y tantos años, hay genios muy pocos de que cuentan buenas historias a esa edad, pero es un punto de vista de la vida, ¿no? Sí. Mi rey. Como las ¿Qué preguntas pasó, mi rey? vienen tal vez desde ayudar a los chicos a hacer un mejor trabajo, les diría busquen la atención en el brief, ¿no? O sea, pídanle a su planner, ¿qué resuelvo? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la atención de este brief? Si todo es contento, si todo es amable, si todo, ¿qué voy a resolver, chiste, ¿no? Sé que de pronto es difícil encontrar la atención en frijoles ahora con sabor a chorizo verde, ¿no? Pero algo tiene que haber, alguna atención tiene que haber, si no, te va a costar mucho trabajo. O sea, aunque sea después de comértelos cuando vayas al baño, la atención. Lo que dijo Pana, esa realidad, esa conexión, no la vas a encontrar. ¿No? Entonces, eso, tomando lo que dije hace rato, busquen la atención en el brief y a partir de ahí van a hablar de algo que le importa a tu target, que no le tiene que importar a todo el mundo, pero si le importa a tu target, te van a escuchar. Claro. Pana. Yo diría que lo primero es tener claro qué es lo que quiero decir una vez que oiga la historia. Pero no la historia, sino cuál es el mensaje detrás de la historia. O sea, creo que cuando tienes claro cuál es el mensaje detrás de la historia, luego es mucho más fácil encontrar esas tensiones, esos giros, esos plots, ¿no? Y ese final que va a ser increíble, ¿no? Pero muchas veces pasa que si no tienes claro qué es lo que quieres decir detrás de esa historia, te quedas en la historia per se, no sé si me explico, te quedas ¿está bueno que a alguien le pase esto? No, o sea, ¿qué hay? ¿Cuál es la moraleja de la historia al final? Que te deje algo. Una sinopsis de 2 renglones.
Exactamente. Y luego desarrollas 10 páginas. Si Exactamente. Quieres. Y un logline claro, ¿no? O sea, a ver, no por nada existen estas estructuras muy claras, ¿no? De toda esta gente que está escribiendo sobre cómo hacer una buena historia. Y creo que muchas veces en la agencia, por ejemplo, usamos mucho los términos de storytelling para hablar de cuál es nuestro archienemigo, por ejemplo. Tener muy claro, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de terminología te deja claro que siempre que encuentres esa tensión, quién es el malo, contra quién vas, etcétera, te ayuda a conectar, ¿no? Y tener una verdad que conecte. Muchas gracias a mis invitados. ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, gracias por la invitación. Hablamos de tiempo, les platico, cuando iba a empezar el programa decíamos que sea de media hora, porque la gente ya no ve tanto el video y cuando te das cuenta dices, no, 1 hora porque te picas hablando y se va muy rápido el tiempo, ¿no? Pero espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Creo que este programa, igual que muchos, da para seguir contando historias, para seguir hablando más sobre storytelling. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a la Universidad de la Comunicación. Vamos a contestar algunas otras preguntas que tenemos acá. Si quieren seguir preguntando después del programa, lo pueden seguir haciendo y los vamos a responder. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a ustedes. Y esto fue Rosriff TV.